Muchas gracias. Buenas tardes. Nuevamente los saludo. Soy Óscar Eduardo Figari Seminario y estamos viendo el tema de organización y constitución de empresas. Los temas que hemos ido viendo en estos días, y vamos a darle una repasadita rápida, son temas vinculados a los modelos societarios. Y en estos modelos societarios hemos hablado de, primero, qué sucedía cuando una persona natural quería poner un negocio de manera independiente. Y entonces la primera alternativa era la persona natural con negocio. Después el ejercicio profesional, que es lo que nosotros manejamos a través de los recibos por honorarios profesionales que muchos de nosotros emitimos. Y finalmente, la última figura de persona natural que hace un negocio de manera individual, pero convirtiéndose individualmente en una persona jurídica, es la empresa individual de responsabilidad limitada. Entonces, con esas tres figuras, estamos hablando de los modelos en los cuales una persona puede poner un negocio. Luego pasamos a ver lo que son las sociedades de capital, que son la sociedad mercantil, las sociedades mercantiles, la sociedad de capital, que es donde se hacen los negocios. Y entonces vimos la sociedad anónima y la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Ahora vamos a ver algunos temas dentro de lo que falta en las sociedades de capital cuando hablemos de la sociedad en comandita por acciones, y vamos a ver las sociedades de personas con la sociedad colectiva, la sociedad civil, la sociedad en comandita simple y la sociedad civil de responsabilidad limitada. Y con eso cerramos los modelos societarios que se conocen en el Perú. Ayer me hablaban también de una sociedad que le han llamado, ahorita les digo, una SACS, que es una sociedad anónima cerrada, simplificada, que en la práctica no tiene ninguna simplificación adicional, sino que es básicamente la sociedad anónima cerrada con un modelo de constitución simplificado. O sea, se puede constituir por Internet. Y eso de alguna manera nos da alguna facilidad. Y eso yo lo veo asociado a todos estos temas de pandemia y todo, que todo el mundo ha tratado de digitalizar muchas funciones para evitar el tener que hacerlas de manera presencial. Entonces, tenemos esta sociedad anónima cerrada simplificada. ¿Ok? Es algo nuevo. Es más, ni siquiera figura en la Ley General de Sociedades. ¿Por qué? Porque es una sociedad anónima cerrada normal. O sea, justo a raíz de que me preguntaron ayer, leí un poco el tema y es una sociedad anónima cerrada normal. En lo único que varía es en la forma en que se genera. Y entonces eso es lo que tenemos. Entonces,
Viendo hoy día, vamos a empezar con la sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple es una sociedad con conceptos personalistas. Cuando digo una sociedad personalista, depende de las condiciones personales de sus socios colectivos como comanditarios. O sea, en esta sociedad hay dos tipos de socios. Uno que se llama el socio colectivo y el otro el socio comanditario. ¿Ok? La sociedad en comandita tiene una característica. Dentro de estos dos tipos de socios, hay un grupo de ellos para los cuales la sociedad tiene responsabilidad limitada. ¿Ok? Entonces, si hay cualquier problema, ellos responden con el capital de la empresa, no pasa nada y sus bienes personales están totalmente protegidos. Pero existe otros socios con responsabilidad ilimitada. Y entonces vamos a mirar cuál es cuál. Esta sociedad actualmente no es muy usada. Primero, no tiene acciones y no tiene participaciones. Y estas no pueden llegar al mercado de valores y de alguna manera es una sociedad que está preparada para crecer. Entonces, eso es lo que la limita. Y es más, después de la existencia de estas sociedades, porque estos son modelos antiguos, aparecieron la sociedad anónima cerrada y la misma sociedad anónima se dividió en sociedad anónima cerrada, sociedad anónima y sociedad anónima abierta. Y eso hace que, de alguna manera, tengamos alternativas mucho más prácticas, mucho más viables, con mejores alternativas de gestión. Yo siempre les he dicho que la sociedad anónima y para empresas del tamaño de las que nosotros queremos, la sociedad anónima cerrada, tiene alternativas de gestión muy, muy interesantes. ¿Por qué? Porque esas alternativas de gestión son bastante fáciles de llevar a cabo y de utilizar. Entonces, lo que hacemos con esas sociedades, muchas de estas sociedades que vamos a ver el día de hoy no se pueden manejar y hacen que el tema se complique un poco más. Es por esto que son sociedades que poco a poco han venido cayendo en desuso. Vienen de modelos antiguos, vienen de situaciones diferentes, de realidades que han cambiado y eso nos lleva a tener lo que tenemos hoy día. Bueno, como les decía, la sociedad en comandita simple tiene dos tipos de socios. Los socios comanditarios, que son los que intervienen como inversionistas, y ellos son los que tienen responsabilidad limitada, ¿ok? Ellos no reciben títulos por su aporte, simplemente queda registrado en la sociedad y ellos no administrarán la sociedad, ¿ok? Están, simplemente son socios inversionistas. Ellos ponen dinero, cobran utilidades y se olvidan del problema. Y los socios colectivos, que ellos sí actúan como administradores y tienen responsabilidad solidaria e ilimitada. ¿Ok? Siempre hemos visto que la ventaja de crear una persona jurídica es que de alguna manera vamos a poder separar nuestro dinero, nuestro capital de la gestión de la empresa.
o sea, nuestro dinero, nuestras propiedades, nuestros bienes de la gestión de la empresa. Pero cuando suceden este tipo de sociedades, nos damos cuenta de que los bienes empiezan a correr riesgo y eso es justamente lo que queremos evitar. ¿Ok? Entonces, realmente, si a mí me preguntan a mi buen entender, yo ya hoy día no le encuentro una forma, o sea, no le encuentro un modelo, no le encuentro un porqué a una sociedad de estas características. A no ser que yo quiera pasarle la responsabilidad al administrador para que él sea responsable y que cuide la gestión, pero todo eso se puede hacer de diversas maneras. Entonces, realmente son sociedades que yo creo, usando un término, anacrónicas, o sea, que ya se quedaron en el tiempo, que viven en el pasado. O sea, no les encuentro otra explicación. Ahora, después viene la sociedad en comandita por acciones, ¿ok? Lo que pasa es que la sociedad en comandita por acciones, y regresamos a un término que yo les dije cuando hablé de la sociedad comercial de responsabilidad limitada, donde les decía, esta sociedad nació para, la sociedad anónima cerrada nació para reemplazar a esta sociedad. Ok, la sociedad en comandita por acciones es una variante de la sociedad anónima, es una sociedad de capitales. Sus normas son compatibles con las que regulan la sociedad anónima. Entonces, realmente, ¿para qué existe? Si puede usar la otra. O sea, hay temas donde cuando uno se da cuenta, hay ciertas superposiciones que se han ido creando legalmente y que no han sido actualizadas. Por eso les digo, son sociedades con modelos anacrónicos. El capital social de la sociedad en comandita por acciones está establecido por acciones que se pueden transmitir o transferir libremente y simplemente se deben seguir las reglas de la Ley General de Sociedades. ¿Ok? Y los accionistas tienen una participación, una aportación y pueden participar de la función gestora. Entonces, realmente, si yo veo las características de este modelo social, una de las cosas que yo encuentro es que simplemente se sobrepone, así como yo hablaba de que la sociedad comercial de responsabilidad limitada venía a ser reemplazada por la sociedad anónima cerrada y que de alguna manera se sobreponen por tener características similares, en esta sociedad se está sobreponiendo con la sociedad anónima y tienen características similares, ¿ok? Entonces, son temas que debemos evaluar en el momento de gestionar nuestro emprendimiento. Por eso es que yo siempre les he dicho, nuestro emprendimiento se debe mover entre eh, la empresa individual de responsabilidad limitada, la sociedad comercial de responsabilidad limitada, para el que le gusta, yo siempre digo ya la idea es irse a la sociedad anónima cerrada, la sociedad anónima cerrada y máximo la sociedad anónima si es que por algún motivo vamos a hacer un grupo de socios más grande. Pero entrar a este tipo de sociedades ya es entrar a temas que son de alguna manera superpuestos, ¿ok? Entonces no vale la pena. Regreso a lo que dije, nos quedamos para gestión, si alguien me va a preguntar, porque recibo preguntas, en mi WhatsApp siempre recibo preguntas. Yo lo que recomiendo es la sociedad anónima cerrada,
¿Por qué? Porque es la más dinámica de todas las que hay en este tipo de sociedades. Y en el régimen tributario, en el más pequeño que puedan ponerse. De ahí, si hay que crecer, crecemos, pero siempre empezar de abajo para arriba porque nos piden menos cosas. La idea cuando yo hago una empresa es simplificar, no complicar. Entonces, eso es lo que deben tratar de hacer. Ahora, pasando esto, entramos a la sociedad civil. La sociedad civil es una organización conformada por individuos que ejercen una profesión u oficio. Y la idea es tener ganancias. ¿Ok? Acá lo que prima es la experiencia profesional. Estos son el caso de estudios de abogados, de contadores. Acá hay mucho tema de confianza entre los socios. Ahora, dentro de la sociedad civil tenemos la sociedad civil ordinaria y la sociedad civil de responsabilidad limitada. O sea, ¿acá qué estamos haciendo? Acá estamos hablando de... ¿Recuerdan cuando hablábamos de la persona que profesional que sacaba un recibo por honorarios y demás? Acá estamos hablando de ese tipo de profesionales, pero que trabajan en equipo. Por ejemplo, un grupo de médicos, cuando ustedes llegan muchas veces a la clínica, antiguamente, bueno, no sé cómo estén funcionando hoy día las clínicas, pero hay muchas clínicas que concesionaban ciertas especialidades. Entonces, por decir gastroenterología, habían un grupo de médicos que eran los que manejaban la gastroenterología en esa clínica. Y entonces armaban una sociedad civil, figuraban los nombres de los dos más importantes y posteriormente ponían y asociados o coparticipantes y demás. Entonces, el caso de los estudios de abogados, Pérez y Pérez y asociados. O sea, ese tipo de cosas hay. Y para eso es la sociedad civil. Entonces hay que saber trabajar con eso. ¿Ya? Esto evita que cuando en el ejercicio profesional muchas veces la generación de sociedades anónimas cerradas. Ahora, lo que sucede es que también en la sociedad civil la dinámica de entrada y salida es más rápida. ¿Ok? La sociedad civil ordinaria se constituye persiguiendo un fin común de carácter económico, como les decía, y se ejerce mediante una profesión, oficio u otro tipo de actividad. Cuenta con 2 socios como mínimo y no existe el máximo. ¿Ok? Acá prima el elemento personal sobre el capital. ¿Qué ventaja tenemos acá? Por ejemplo, los estudios de abogados grandes, ¿ya? Donde les decía Pérez y Pérez y asociados. Si eso fuera una sociedad anónima cerrada, tendría que tener máximo 20 asociados. En cambio, en una sociedad civil ordinaria, puede tener 20, 30, o sea, puede tener un staff de laboralistas, un staff de especialistas en derecho minero, un staff en derecho societario, un staff en derecho tributario, y cada uno puede estar conformado por varios profesionales que al final sumen 30 o 40 profesionales, entonces ya no podrían ser una sociedad anónima cerrada. En este caso, sí, este tipo de sociedad funciona de una manera bastante interesante.
Esa es un poco la característica y por qué esto sucede así. Como les decía, o sea, en el caso de las clínicas, por ejemplo, yo he llegado a ver clínicas donde, vamos, el área de emergencia estaba privatizada y la manejaba un médico y él tenía, digamos, él contrataba a los médicos, él cobraba por los servicios, él todo. ¿Y por qué lo habían puesto así? Porque este señor venía de otra clínica más grande eh, y lo que llevaba era su prestigio profesional. Por eso es que dicen, esta prima el elemento personal. Y entonces con ese prestigio profesional, esta clínica, que en ese momento era una clínica relativamente nueva, empezó a ganar pacientes. Hoy día ya es una de las clínicas conocidas, pertenece a un grupo de una compañía de seguros y de ser una clínica que, y la verdad yo la uso, pero de ser una clínica chica, con una buena ubicación, con un buen servicio y tarifas razonables, se ha convertido hoy día en una clínica que ya es más grande, la ubicación la mantiene, tiene buenos profesionales, pero ya no es la clínica económica que era antes. Y ahorita ya se convirtió en una de las clínicas engreídas de la ciudad. Entonces eso de alguna manera, por el éxito de ellos, felicitaciones, pero por los pacientes de alguna manera la sufrimos. Eh, Esta sociedad civil ordinaria también tiene la alternativa de que, o sea, bueno, vamos obteniendo ganancias, pero en el momento en que se produce algún tipo de problema, alguna demanda, y ojo, que al manejar este tema, por ejemplo, médicos, están sujetos al riesgo de una demanda por mala praxis profesional. Y en ese caso, los socios responden de manera personal y subsidiaria, o sea, en equipo. Eh, pero gozan de lo que se llama el beneficio de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de ser demandados, primero el acreedor deberá exigir el pago contra los bienes de la sociedad. Si estos no alcanzan, ya van sobre los bienes de los profesionales. Pero no protege el capital personal. ¿Ok? Entonces, por eso es que de alguna manera también tiene un nivel de riesgo. ¿Ya? Yo he hablado de los médicos porque realmente demandar a un abogado por mala praxis profesional es muy difícil. Y de ahí tenemos la sociedad civil de responsabilidad limitada, que es ese civil de RL. Acá sí tiene un número máximo de socios, que son 30. La responsabilidad está limitada al aporte que han hecho. ¿Ok? Y acá la ley sí obliga a que se incluyan los nombres o el nombre de algunos de los socios. No, normalmente se habla de dos por lo menos. Por eso es que ustedes han visto muchas veces lo que les decía, Pérez y Pérez y asociados, que es donde entra este tema. Y que de alguna manera representa una sociedad civil, o sea, profesionales en el ejercicio de su profesión. La sociedad colectiva. Aquí los socios son responsables de manera ilimitada y solidariamente por las obligaciones de la sociedad. Esta actualmente casi no se usa. El número mínimo de socios es de 2 y no existe un límite máximo. ¿Ya? En este tipo de sociedad, los socios son seleccionados por sus calidades personales
y realizarán operaciones de comercio durante el tiempo que se considere conveniente. En este tipo de sociedad predomina la confianza. Si nos damos cuenta en estas sociedades civiles, en estas sociedades que ya no son mercantiles, el tema personal y el tema de confianza se convierte en la parte importante del negocio. ¿Ok? El capital social está basado en participaciones que no constituye títulos o valores y tiene un plazo fijo de duración. ¿Ok? También ha habido y sucede el caso que teníamos de los clubes. Los clubes antes eran sociedades. Y cuando yo me hacía socio de un club, por eso se decía socio, porque eran sociedades, yo compraba una acción del club. Y mi acción era transferible, tenía valor, etcétera, etcétera, etcétera. A raíz de la aparición de la Ley General de Sociedades, lo que sucede es que este tipo de organizaciones se tuvo que adaptar a esta nueva ley de sociedades. Y por eso es que ustedes siguen diciendo, bueno, yo soy socio de este club, soy socio de este otro club. En la práctica no son socios. El nombre que un técnico es asociado. ¿Y qué significa ser asociado? Que sí tienen los derechos de participar del club y todo, pero no son propietarios. Es un modelo en el cual la verdad no tienen dueño. ¿Por qué? Porque al no tener acciones, ya no hay la transferencia de propiedad. El problema era que cuando los clubes eran por socios, ¿qué pasaba cuando un socio desaparecía? Su acción era heredable y de alguna manera hasta comercializable. Y en muchos clubes existen ciertas normas que no permiten que cualquiera se asocie. Y entonces, al poder vender la acción, se producía eso. Y no estoy hablando de un tema de exclusión por raza, sexo, condición económica y demás, sino por algunos intereses comunes, como por ejemplo, yo pertenezco a un club, que es un club de gente que son propietarios de un modelo de moto. Entonces, una de las exclusiones es que si no tienes ese modelo de moto, no puedes ser socio del club. Pues. Y es esa su norma. Ahora, verificamos otro tipo de cosas, ¿no? Honorabilidad y demás por un tema de protección a los miembros. Pero el requisito básico es ser propietario de ese bien, que es lo que, digamos, une a los miembros de este club. Entonces, los asociados tienen esa característica. Entonces, tenemos ese tipo de sociedades. También existen otro modelo de sociedades que no tienen carácter comercial, funcionan también como sociedades civiles, que son, por ejemplo, las juntas de propietarios. Un edificio que tiene una junta de propietarios que lo representa y que tiene personería jurídica porque puede efectuar contrataciones, puede tener personal, por ejemplo, porteros, personal de limpieza, o puede contratar con una empresa de servicios de mantenimiento que mantenga el edificio.
O sea, yo vivo en un condominio plano, no es un edificio, son casas, y nos reconoce la municipalidad como un condominio. Y justo digo esto porque hoy día estaba terminando el trámite de separar el servicio eléctrico para las áreas comunes del condominio, es decir, puertas levadizas y todo para entrar al condominio, de el suministro eléctrico de alguno de los habitantes, porque en algún momento usábamos la electricidad de una casa y le pagábamos al propietario de esa casa una cantidad de dinero por el consumo, pero no. Luego hemos hecho que esto de acá sea de alguna manera individualizado. Y justo hoy día me llegó el documento de la empresa eléctrica donde me dice de que sí ha sido aceptado, que debemos colocar el sitio para la ubicación del medidor de luz en un lugar determinado y que ellos nos hacen la instalación. Entonces, esos también son modelos societarios, pero son modelos societarios personales, sin fines de lucro, y que todos podemos usar en nuestra vida diaria. Entonces, el hecho de que exista una sociedad no implica una actividad comercial. En nuestro caso las estamos estudiando, ¿por qué? Porque sí nos interesa las sociedades que nos sirven para actividades comerciales, pero la idea es que sepamos todo. ¿Por qué? Porque en algún momento las podemos necesitar. Yo les digo la verdad, yo conocía muy bien el tema de la empresa individual de responsabilidad limitada, la persona natural o un negocio, la sociedad comercial de responsabilidad limitada, la sociedad anónima cerrada, la sociedad anónima, y conocía muy poco de la sociedad anónima abierta. Pero cuando me dediqué a enseñar un poco estos temas, de alguna manera hice evolucionar mis conocimientos, investigué un poco más, verifiqué datos y logré saber un poco más sobre todo este tipo de sociedades que de alguna manera nos sirven para gestionarnos dentro de la sociedad en que vivimos. Y por eso es que es importante. Uno de los temas, y voy a aprovechar ahorita para hablar de dos cosas. La primera, si ustedes están acá es porque están pensando hacer empresa. Si van a hacer empresa, van a encontrar que a veces no van a poder o sea, vamos, es bien fácil, quiero hacer esto, voy a decirle al profe y le pregunto, ok. Pero dentro de un tiempo, o sea, si yo hoy día quisiera buscar a mis profes de la universidad, lo más probable es que ya estén totalmente jubilados y desactualizados, porque algunos todavía están por ahí, o la mayoría de los más antiguos ya ni siquiera existen, porque por causas de la vida, el ciclo vital normal, ya fallecieron. ¿Eso a qué nos lleva? Aquí hay un momento en que uno tiene que aprender a aprender. Ya cuando yo les digo aprender, ¿a qué me refiero? Me refiero que si yo necesito hacer algo, debo saber buscar la respuesta a mis problemas, ¿ok? Debo saber cómo manejar las cosas que tengo que hacer, o sea, yo puse una empresa hace 15 años atrás. Todavía estoy en el rubro, ya he pasado por 3 empresas sobre el mismo rubro. La última es la que mejor, la más grande que hemos hecho.
Pero, ¿qué quiero decirles con esto? Cuando yo empecé esto, nunca había estado en ese rubro y empecé de cero y tuve que aprender todo. Y supe buscar, investigar y conseguir las respuestas. Hoy día yo me considero una de las personas con más amplio conocimiento en el rubro en el que se desenvuelve mi empresa. Ok. Considero de que todo lo que he investigado me ha llevado a saber lo que necesito de este rubro y de alguna manera cuando la gente me pregunta, me pregunta como si yo tuviera algún grado de autoridad en el tema. La verdad no me considero ninguna autoridad, pero sí he investigado bastante. He investigado bastante para que mi empresa funcione bien. Entonces, todos debemos aprender a hacer eso, a poder entrar a Google, a través de Google mirar dónde más podemos conseguir información, buscar esa información, transferirla, convertirla y hacerla realidad. Entonces, eso es lo que tenemos que poder hacer. Entonces, tengan en cuenta eso. Eso es importante. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más? Básicamente eso es lo que les quería decir. O sea, tienen que aprender a aprender, tienen que ver en qué modelo se deben ubicar, deben de alguna manera poder evaluar. ¿Por qué? Porque yo los voy a ayudar, o sea, ahorita en unos minutos, como todos los días, les voy a dejar mi correo, mi WhatsApp, y cuando me hagan una consulta, además se las contesto. Pero en cualquier momento, ustedes deben de poder hacer de motus propio lo que yo hago. O sea, muchas veces ustedes me consultan y yo me pongo a mirar cuál es el modelo más adecuado, cuál es la respuesta más importante que ustedes necesitan y se las doy. Pero eso es algo que ustedes podrían también investigar. Y no les digo de que no les quiera responder, porque como les digo, les voy a dar mi WhatsApp, les voy a dar mi correo y cuando ustedes necesiten, les voy a responder sus preguntas. Pero como les digo, el día de hoy ya la cosa va evolucionando y dentro de un tiempo, de alguna manera, bueno, la ventaja está que mientras yo exista, normalmente no cambio ni de número de teléfono ni de correo, pero en cualquier momento uno puede, por cualquier cosa de la vida, dejar de estar acá o tener un problema de salud o estar desconectado o viajar. De repente ustedes quieren hacer una averiguación o una investigación y resulta que no está en ese momento en un viaje de vacaciones. Hay que saber buscar. Un amigo mío lo que decía alguna vez era, lo importante no es saber la respuesta, sino saber el teléfono del que sabe la respuesta. Yo lo que siempre digo, lo importante no es saber la respuesta, sino saber dónde buscar la respuesta. Y eso es algo que yo quiero que todos ustedes, al terminar los procesos de aprendizaje que siguen, donde participan conmigo, aprendan a buscar, aprendan a investigar, aprendan a sondear y lleguen a encontrar el cómo conseguir las respuestas. ¿Ok? Eso es importante. Mañana vamos a hablar un poco sobre la Ley General de Sociedades y vamos a empezar a hablar de algunos modelos tributarios.
Ok. Es importante que ya empecemos a hablar de estos modelos tributarios. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que, y hasta ahora no veo grandes preguntas. Es más, las preguntas, en lugar de hacérmelas por acá, me las hacen después por WhatsApp. Pero me gustaría que durante la clase quienes tienen dudas también me hagan las preguntas, porque de alguna manera la respuesta puede servir a todos. Muchas veces la duda o la pregunta es bastante común a todos. Entonces, eso hace que sea más participativo. Y eso es importante, que sea participativo. Ok. Entonces, eso tengámoslo en cuenta. Ok. Como les dije, mi nombre, Oscar Eduardo Figari Seminario, mi correo ofigari@hotmail.com, mi WhatsApp 999409560. Esos datos anótenlos porque estoy a su disposición para darles las respuestas que ustedes quieran cuando las necesiten. Si en algún momento no les respondo inmediatamente, es porque por razones de trabajo, por alguna cosa de ese tipo, no he estado disponible. Pero dentro de lo posible yo voy a responderles inmediatamente. Quienes me han consultado el día de ayer, el día de hoy, les he respondido inmediatamente. Estoy a su disposición para apoyarlos en lo que necesiten. Y la idea es que cuando hagan un negocio lo hagan de la mejor manera posible. Es importante que seamos formales. La economía del Perú necesita que seamos formales. La informalidad nos ha llevado a vivir de alguna manera parte del rebrote de la crisis sanitaria. Si ustedes recuerdan, cuando todavía no se quería abrir la economía, resulta de que los ambulantes salieron a la calle, tomaron las calles y obligaron a, de alguna manera, mover la economía y pusieron en riesgo la situación de control sanitario. Entonces tengan en cuenta eso es algo que vivimos todos los días. Entonces el tema de la formalidad nos permite de alguna manera ser mucho más eficientes, mucho más realistas en nuestra participación en la sociedad. Como les decía, me hubiera gustado ver un poco más de comentarios o preguntas. Siempre cuando no las tengo, me queda alguna duda o alguna preocupación, porque no sé si todo lo que dije es suficiente o si fuera interesante expandir algún tema adicional. Hoy día va a ser el último día dentro de este curso en teoría, que vamos a hablar de modelos societarios. Y eso nos lleva a que podamos, bueno, en los próximos días vamos a empezar a hablar ya de modelos tributarios, modelos laborales, como el trámite de formalización y demás,
pero en teoría ya no vamos a repetir esto. Ahora, si me hacen alguna pregunta, evidentemente la voy a responder, pero sería ideal poderlo hacer el día de hoy. Si no tenemos otro comentario al respecto, si no tenemos otro, a ver, veo acá un comentario. En cuanto a la parte económica, ¿cuánto costoso es crear una empresa? Mira, una empresa básica con un capital social, creo que es hasta 16,000 soles. No, te cuesta 400 soles, 500 soles, no te cuesta más. Lo que más te cuesta es depositar el capital social en el banco, pero no es un trámite caro crear la empresa. Ahora, posteriormente a eso, el inscribirla en la SUNAT y todo no tiene costo alguno. Yo les podría hablar y depende de la notaría que busquen. Yo he constituido hace un año una empresa, me costó menos de 1,000 soles, ya, más 1,000 soles que le pusimos de capital social, eso es lo que costó esa empresa. Y ahí está, ahorita la tengo digamos, suspendida, esperando que pueda iniciar actividades terminado el tema de la pandemia, pero tuvimos que parar un poco la fuerza por el tema de la pandemia. Felizmente todavía no habíamos arrancado nada, pero esas son las cosas, o sea, no es caro. Ahora, si tú quieres a eso sumarle que tú creas la empresa, la registras y quieres registrar marcas, cada marca que registres te cuesta más o menos 530 soles, 540 soles. ¿Ok? Entonces, a ver, perdón. $560 más o menos cada marca, si no me equivoco. Y ustedes con eso ya tienen también las marcas registradas y protegidas. ¿Ya? Yo lo considero importante. En la empresa tenemos todas nuestras marcas registradas y protegidas. Y en todas las empresas que he tenido, las he tenido así. Entonces eso te sube un poquito el costo porque hay que pagar los derechos de Indecopy. Pero en tema puramente empresarial, es lo que te digo, con menos de 1,000 soles todos los trámites y el capital social. No sé si tienen alguna otra pregunta. SUNAT es totalmente gratis. Dependiendo del volumen de la operación, el contador, yo no les sugiero esos contadores que regalan su trabajo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque después van a tener más problemas para arreglar el tema tributario en que los metió ese contador que en el ahorro que tuvieron al gestionar esto. Entonces tengan eso en cuenta. Ok. Como siempre digo, a veces lo barato sale caro. Entonces tengan cuidado con la gestión de la empresa. O sea, en no por ahorrar muy poco dinero vayan a terminar con una multa tributaria bastante alta. ¿Alguna otra consulta? O sea, el tema de la formalización en el fondo no es caro.
¿Por qué? Porque ustedes formalizan su empresa. De ahí van a ir a ver el tema laboral. Si ustedes van a hacer una microempresa, en el tema laboral van a inscribirse en el REMIP. ¿Y cuánto les cuesta el REMIP? Lo único que les va a costar es pagar el CIS. ¿Ya? Porque otros sobre costos no tienen. No pagan ni CTS, no pagan gratificación. Para poder importar productos, ¿qué tipo de empresa te recomiendo constituir? La primera pregunta es, ¿vas a tener socios o vas a ser independiente? Si vas a ser independiente, una empresa individual de responsabilidad limitada. Si vas a tener socios, a mí me gusta la sociedad anónima cerrada. Es más, yo haciendo empresas que de alguna manera podían ser independientes, las he hecho sociedad anónima cerrada y con un segundo socio con un porcentaje muy bajo de acciones para poder constituir con un mínimo de 2 socios. ¿Ya? Eso lo he hecho. Entonces a mí la que me gusta es la sociedad anónima cerrada. Pero como les digo, ustedes tienen que ver qué les acomoda. Yo me siento muy cómodo con ese tipo de sociedad porque es muy dinámica, muy rápida, muy ejecutiva. Hay gente a la que le gustan otros tipos de sociedades. Entonces, eso es lo que yo recomiendo. Ok. No sé si tienen otra consulta más. En cuanto al modelo tributario, ese lo vamos a empezar a ver a partir de el día miércoles y ahí van a poder de alguna manera analizar cuál les conviene. Ok. Si no tenemos ninguna otra pregunta, y aprovechen en hacerlas de una vez, yo voy a proceder a entregar la sala para que el docente que viene a continuación pueda iniciar con tiempo su sesión, prepararse, porque siempre entre que entran, suben sus archivos y demás, toma un tiempo. Pero tenemos todavía unos minutos en que podría responder algunas cosas más. Si, por eso les digo, si no tienen otra cosa, ya. Sí, Eric, o sea, yo el WhatsApp lo tengo disponible, no hay ningún problema. En el momento que quieras me haces consultas al WhatsApp y te voy a responder lo más rápido que pueda. ¿Ok? Les agradezco a todos haberme acompañado, los espero el día miércoles. Como les digo, ya vamos a empezar a ver los primeros modelos tributarios. Vamos a hacer un pequeño comentario sobre la Ley General de Sociedades y la idea es avanzar con todo esto. Muchas gracias y como les digo, los espero el día miércoles. Muy buenas tardes y hasta luego.